Las restricciones determinadas por la pandemia pautan nuestra rutina. Los ciudadanos aguardan el momento en el que todas estas medidas sean un mero recuerdo. Ese día tardará en llegar. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Monzón ha aprovechado que las limitaciones están en vigor para restaurar el mobiliario urbano de sus calles. Ya empezamos el año pasado, con la rehabilitación de los parques, todos los parques infantiles. A medida que se ha ido pudiendo hacer, se han ido rehabilitando todos, se han ido pintando todas las maderas, lijándolas primero, pintándolas después, y a raíz de ahí, que ya ahora mismo el tema de los parques, por el tiempo no podemos actuar, pues entonces seguimos actuando en los bancos públicos de Monzón, que también están pues muchos muy deteriorados, otros no, y entonces todos los que están más deteriorados pues se sacan, pues han ido cogiendo por calles, por plazas, y también se irán actuando en todos los sitios. La zona más afectada normalmente siempre es el centro del pueblo, que es el que más se usa, por decirlo de alguna manera, el que más gente hay, ¿no? Pero igual actuamos en el centro que en las periferias. Todos los retoques estéticos se realizan en este singular quirófano. Unos brochazos de aceite de teca, un poco de pintura y un par de días de posoperatorio antes de volver a casa. Estamos recogiendo todos los bancos deteriorados de todo el pueblo, sobre todo lo que es madera y metal en chapa, los desmontamos, los lijamos y les damos una capa de imprimación, un aceite de teca, para hidratar la madera, para protegerlo, y con esto aumentaríamos más su vida útil. Lo que hacemos es dejar un rato, yo que sé, un par de días o 3, que seque la madera, que esté a cubierto, y pasamos la lija. Y mientras hacemos ese trabajo, cogemos lo que es el hierro fundido de los pies, le pasamos una piedra, quitamos todo lo que es el óxido y tratamos ese hierro para que nos aguante mucho más tiempo. Y cambiamos toda la tornillería. Ya ven el resultado, brilla como el primer día. Estos trabajos tienen dos propósitos. Por un lado, rehabilitar el mobiliario más dañado, y por el otro, que se conserve en buen estado durante unos años. El mantenimiento de todas las zonas públicas, pues lógicamente hay que ir haciéndolo. No era una cosa que se había incidido mucho en tiempos, parece que lo montabas y se quedaban ahí las cosas ya. Yo creo que las cosas hay que montarlas y luego hay que mantenerlas para que pues, todo el mundo lo disfrute. Muy bien, les hacía falta porque ya estaban un poco cascados y ahora han quedado bastante bien, sí. Eso les ha hecho un gran favor, porque por lo menos han puesto bancos aquí, de cara al sol, que nos podamos ventilar bien. Que algunos estaban bastante deteriorados, con tablas levantadas, la pintura que ya se levantaba. Está muy bien eso, muy bien. Me parece muy bien porque mira, por gracia o por desgracia, lo que más hay son abuelos. Y ellos están aquí pasando muchas horas. Entonces, me parece perfecto. La Brigada de Servicios prosigue con la rehabilitación del mobiliario urbano. En unos meses, las zonas más transitadas de Monzón volverán a lucir sus mejores galas.